Muy bien. Buenas tardes, chicos. Regresando o retomando otra vez las sesiones de la clase de termodinámica, el día de hoy corresponde hablar un poquito sobre lo que es la ecuación del estado del gas ideal. La parte teórica ya la dejé por ahí en la plataforma, pero vamos a empezar con la solución de problemas utilizando la ecuación del gas ideal. Vamos a empezar con un ejercicio muy sencillito que es el ejercicio 2.10. Entonces, empezando con esto, pues vamos a leer el problema que dice que hay que determinar la masa del aire en un cuarto cuyas dimensiones son 4 metros por 5 metros por 6 metros a una presión de 100 kilopascales y 25 grados centígrados. Entonces, vamos a seguir la misma dinámica, identificando primero los datos que nos da el problema, las ecuaciones que podemos utilizar y luego hacer la solución. Entonces, los datos que nos da este problema son los siguientes. Nos dice que como datos tenemos las dimensiones del cuarto, que son igual a 4 por 5 por 6 metros. Y nos dice que la temperatura es igual a 25 grados centígrados y que tenemos una presión de 100 kilopascales. Entonces, esos son los datos que nos está dando el problema y bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar pues, la fórmula de la ecuación de estado del gas ideal, que nos dice que la presión por el volumen es igual a M, que es la masa, por RT, que ya vimos que R es la constante universal de los gases y T pues es la temperatura en Kelvin. Entonces, de esta fórmula podemos determinar o podemos despejar lo que es la masa, que es lo que nos está preguntando el problema. Entonces, despejando la masa tenemos que M va a ser igual a PV sobre RT. Entonces, de esta fórmula vamos a ver qué datos son los que conocemos y qué datos son los que nos van a hacer falta. La presión, por un lado, nos la está dando el problema, que son los 100 kilopascales. Luego, el volumen no lo tenemos como tal, pero lo podemos calcular con los datos de las dimensiones que nos da del cuarto. Y la R, que es la constante, esta la podemos sacar de las tablas. ¿Cuáles tablas? Pues bueno, ya habíamos hablado que venimos usando las mismas tablas de vapor y todas estas que ya habíamos visto en ejercicios pasados. Entonces, estas constantes para diferentes gases están en la tabla A1, que corresponde a la página A4. Entonces, esta la vamos a sacar, como les repito, de la tabla A1. Y por último, la temperatura, pues la tenemos ahí, que también nos la da el problema, que son los 25 grados centígrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues es calcular el volumen con las dimensiones que tenemos aquí. Entonces, el volumen va a ser igual a 4 por 5 por 6 metros. Entonces, el volumen en este caso va a ser igual a 120 metros cúbicos. Entonces, este dato lo vamos a utilizar para sustituirlo allá. Y por otro lado, la temperatura, pues hay que convertirla a grados Kelvin para poder utilizar la fórmula directamente, ya que la constante R pues nos da también o está dada en unidades de Kelvin. Entonces, para poder luego hacer la eliminación de las unidades, es por eso que tenemos que convertirla primero. Entonces, la temperatura en Kelvin, recordemos que es igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Entonces, si hacemos esto, pues tenemos que la temperatura
temperatura en Kelvin va a ser igual a los 25 grados más 273.15, que esto nos va a dar igual a 298.15, que sería la temperatura en Kelvin, ¿sí? Entonces, esos datos los voy a anotar por aquí abajo para tenerlos ahorita que vayamos a sustituir. Entonces, el volumen va a ser igual a los 120 metros cúbicos y la temperatura en Kelvin va a ser igual a 298.15. Entonces, una vez que tenemos ya estos datos, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula que ya despejamos allá, que nos dice que la masa es igual a la presión por el volumen entre R sobre T. Entonces, vamos a escribirla aquí, donde tenemos que, bueno, la masa va a ser igual a la presión, que van a ser los 100 kilopascales. Luego tenemos que hay que multiplicar por el volumen, que van a ser los 120 metros cúbicos. Y luego eso hay que dividirlo entre R, que en ese caso, pues R la vamos a sacar de las tablas que está aquí, que en el caso del aire es la parte que viene aquí en la tabla que ya les mencionaba, es el último punto, y la tercera columna es donde viene ahí el valor de R, ahí están las unidades marcadas también. Entonces tenemos que la R para el aire es 0.2870 y nos dice que está en kilojoules por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Y la temperatura, pues la tenemos que son los 298.15 Kelvin. Entonces, si se fijan, ahí tenemos estas, bueno, voy a borrar aquí un poquito para que quede más claro. Entonces, de esta manera, si se fijan, solamente podemos eliminar lo que es la temperatura, que son los Kelvin, pero es ahí donde vamos a utilizar los factores de conversión, porque si nosotros estamos calculando masa, lo que nos interesa es que nos queden kilogramos, precisamente, que son las unidades de masa. Por lo tanto, recordando los factores de conversión que ya hemos venido utilizando, pues hay un factor que nos dice que kilojoule es igual a kilopascal por metro cúbico, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta esa conversión, entonces ahí ahora sí podemos eliminar los kilopascales, eliminamos los metros cúbicos, eliminamos los kilojoules, los Kelvin y nos quedarían los kilogramos. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues lo que falta sería solamente realizar los cálculos, que sería 100 por 120 entre 0.2870 por 298.15. Entonces, realizando esas operaciones, que ya las tengo yo aquí, nos da un resultado de 140.23 kilogramos. Entonces, de esta manera, mediante el uso de la ecuación de estado del gas ideal, que es esta, con los datos correspondientes y haciendo uso de las tablas, entonces fue que pudimos calcular la masa, que son 140.23 kilogramos en la masa del aire. Entonces, con esto terminamos el primer problema, que es muy sencillito. Vamos a seguir con explicaciones posteriores. Entonces, muchas gracias.